Si usted está lastimado en un choque de automóvil, una lesión personal, ¿cuánto puedes recibir? Es una función básicamente de tres cosas. Número uno, si puedes mostrar que la otra parte era negligente. Número dos, si ellos tienen los fondos o tienen seguro para pagar un orden. Y número tres, ¿cuáles son sus daños? Hoy vamos a discutir una parte de la ley por lesiones de choques de automóvil, etcétera, y eso es cuáles son sus daños. Porque los daños es una parte muy importante en cualquier caso, porque si tiene un caso donde ellos eran 100% negligentes y ellos tienen mucho dinero, por ejemplo, Carlos Slim te pegó en su coche, pero sus daños son muy pocas, casi no tienes caso. Entonces, daños es algo muy importante. Y básicamente vamos a discutir las dos categorías de daños que hay y ejemplos de cada uno. ¿Ok? Las categorías de daños son dos: daños económicas y daños no económicas. ¿Cuáles son daños económicas? Daños económicos son pérdidas actuales que tienen un valor de dólar conocido y establecido por ley o por reconocimiento. Y hay tres: sus gastos médicos. Si usted sufrió una lesión en un choque de automóvil y ahora tiene que ir al doctor, el doctor va a cobrarle. Eso es un daño económico. Van a mandarle un MRI. El MRI van a cobrarle. Daño económico. Van a darle inyección. Van a cobrarle. Daño económico. Esos son daños de gastos médicos, ¿ok? Entonces, eso es el daño económico principal. Tener una lesión, tiene que tener tratamiento médico. ¿Cuánto vale el tratamiento médico? Eso es un daño económico. Número dos, sueldos perdidos. Si usted está en una lastimadura y está perdiendo trabajo, no puedes trabajar o puedes trabajar pero menos, ¿ok? Eso es otra categoría de daños económicas y es básicamente muy fácil. Ok, ¿cuánto ganaste por la mes? Podemos hacer una calculación antes de la lastimadura y ahora que ya no estás trabajando o perdiste 8 meses de trabajo por razón de la choque de automóvil, voy a decir, ok, 8 meses a tanto por mes, esos son los daños económicos en forma de sueldos perdidos. La tercera forma de daños económicos es daño a propiedad. Por ejemplo, si te pegaron en su coche y usted estaba manejando su coche y ahora tiene que comprar nuevo coche o otro coche o tiene que repararlo, el gasto de repararlo, el gasto para comprar otro coche, incluyendo el gasto para rentar otro coche mientras su coche está en el mecánico, son parte de sus daños económicos, ¿ok? Entonces, los daños económicos básicamente son tres: gastos médicos, sueldos perdidos y daño a su propiedad, y forman la base de daños económicos que son los daños mucho más importantes, gastos, los daños principales en cualquier caso. Ahora vamos a discutir cuáles son los daños no económicos, ¿ok? Daños no económicos son por cosas que son realmente perdidas, pero el valor es muy variable y muy subjetiva. Entonces, déjame darle un ejemplo. Tiene dolor y ha sufrido. ¿Cuánto vale eso? No hay algo, no hay alguien que dice, ok, tiene tanto dolor, ok, eso vale $1,000, eso vale $10,000, lo que sea. Es una valor subjetiva. Obviamente yo no quiero sufrir, yo no quiero tener dolor. Págame $1,000,000. Pero en realidad alguien, el jurado o el juez, y de vez en cuando la ley va a decir cuánto puedes recibir por dolor y sufrimiento. Y muchas veces hay leyes que dice no puede ser más de tanto, etc.
Otra forma de daños no económicas es que has perdido relaciones sexuales con su esposo o esposa. Eso es un daño y tiene un valor, ¿ok? Depende en lo que dice el juez. Otras formas de daños no económicas son, por ejemplo, pérdida de función en su cuerpo. Ya no pudiste levantar su brazo aquí antes y ahora solo puedes levantarlo aquí. Esa pérdida, ¿cuánto vale? Es parte de los daños no económicos. Un jurado o un juez va a declarar cuáles son los daños y puedo decirle muchas veces es difícil. Y la otra forma de daño económica que mucha gente piensa es daños punitivos. O sea que la persona responsable por el choque de automóvil no era simplemente negligente, era bastante negligente. Era un borracho, tenían 5 veces cuando sacaron su licencia porque estaba manejando borracho y otra vez se meten enfrente de su coche borracho y te pegan. Y eso es, probablemente puedes decir, eso merece daños punitivos y también puedes recibir eso, pero tienen que mostrar más que la otra persona era simplemente negligente, que era grosero en su negligencia. Podría recibir eso. Lo que debes entender es mucho más fácil agarrar un orden por daños económicos, porque hay un valor fijado, presente, de común que todo el mundo puede entender. Los daños económicos son mucho más difíciles porque son totalmente subjetivas y muchas veces los daños económicos van a determinar cuánto puedes recibir por los daños no económicos. Porque, por ejemplo, si tiene $100,000 de daños económicos, será mucho más fácil para agarrar $100,000 de daños no económicos en vez de si solo tienes $5,000 en daños económicos, va a ser muy difícil para obtener $100,000 en daños económicos. Porque van a decir, mira, los gastos médicos solo eran $5,000. ¿Cuánto realmente sufriste? Si los gastos médicos solamente tienen $5,000. Así entiendes, ¿ok? Pero lo mejor, lo importante es que cuando tienes un abogado que tiene experiencia y que sepa cómo desarrollar sus daños, cómo puede maximizar sus daños, no por mentiras, no por exageraciones, pero con datos actuales, con daños actuales. Lo mejor resultados es obtener los máximos daños con un abogado con mucha experiencia. Y con eso es por razón de que si usted está lastimado en un choque de automóvil, debes llamarnos, debes hablar con nosotros. Nosotros tenemos mucha experiencia y podemos ayudarle a maximizar su recuperación por una lesión de choque de automóvil o otra lesión personal. Con todo gusto, llámanos, escríbenos, estamos aquí para servirle. Y con eso, muchísimas gracias por pasar parte de su día conmigo. Bye.